En temas electorales, Javier Herbas se suma a los precandidatos presidenciales por el movimiento Reto. Samantha. Sí, Andrea. Mientras tanto, Eduardo Maruri declina su postulación para apoyar a Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner aceptó la candidatura a la presidencia de la República, después de que organizaciones políticas como Suma, Avanza e Izquierda Democrática lo propusieran como su postulante. Sonnenholzner le respondió: hoy acepto la candidatura a la presidencia de la República. Lo hago con convicción y compromiso. Esta no es una decisión fácil, pero la tomo porque sería irresponsable ignorar los problemas que estamos enfrentando. Y los respaldos a su candidatura empezaron a llegar. Eduardo Maruri declinó su postulación por Centro Democrático. En pos de la unidad, anunció apoyo a Sonnenholzner. Creo en la capacidad y en la integridad del candidato de ese proyecto. Y con la misma independencia con la que acepté la postulación, hoy la declino. Pero mientras unos se van, otros llegan. Javier Herbas vuelve a la lid electoral, se postula a la presidencia de la República por el movimiento Reto. Confío en que juntos podamos superar los desafíos que enfrentamos y lograr una sociedad más justa, inclusiva y próspera para todos. Reto es un movimiento nuevo que tuvo su primera experiencia electoral en febrero. Su presidente, Eduardo Sánchez, explica por qué se inclinaron por Herbas. Tanto de un lado como del otro, todos tienen una misma agenda y nosotros con Javier vamos a tener una práctica política distinta que empiece desde el consenso. A pesar de la incomodidad del Partido Social Cristiano por la designación de Diana Jacome como candidata a la vicepresidencia, por una supuesta cercanía con el correísmo, su postulante presidencial, Jan Topic, ratificó a su compañera de fórmula. Poco me importa que el talento venga de izquierda, que venga del centro, que venga de la derecha. Lo que nos importa que venga gente impoluta, con ganas de trabajar para recuperar este país. Además, Topic sumó el respaldo de Sociedad Patriótica. Propuesta muy clara para combatir la delincuencia y la corrupción. Las organizaciones políticas que impulsan la candidatura presidencial de Yacu Pérez iniciaron sus elecciones primarias. Democracia Sí, Unidad Popular y el Partido Socialista van en alianza en todas sus listas. En cuanto a quién acompañará a Pérez en la candidatura vicepresidencial, ya está y el compañero Yacu Pérez lo anunciará al país. Las organizaciones políticas tienen hasta el 10 de junio para cumplir sus primarias y hasta el 13 para inscribir sus candidatos. Y hasta el fin de semana el correísmo dará a conocer su binomio. Y en las últimas horas circuló que el candidato podría ser Andrés Arauz, pero hasta que no sea oficial es tan solo un globo de ensayo. El martes el movimiento de gobierno, Creo, sorprendió con su declinación a participar en las elecciones anticipadas, ni con candidato a presidente ni asambleístas. En los estudios ya está con nosotros Lenin Artieda, listo para las entrevistas en Contacto Directo. Y en Quito, el arquitecto Juan Fernando Flores, actual asesor político del presidente Lenin, da la impresión de que el presidente Lasso no quiere saber más de política y se retira con su movimiento bajo el brazo. Samantha, Fernando, entonces la pregunta que todos se hacen es si Creo está en vías de extinción. Juan Fernando Flores, ex asambleísta, hoy asesor del presidente, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Juan Fernando, ¿cuál es el sustento político que le dan ustedes a la ciudadanía a propósito de la decisión de abandonar la participación política activa? El pasado viernes el presidente de la República comunicó al país su intención de ser responsable frente al proceso democrático que se está enfrentando de cara al 20 de agosto y anunció la decisión de no participar en aras de hacer un llamado a la unidad y lograr a través de esta decisión que no solo se genere un punto trascendental de desprendimiento como ejemplo de ese llamado a la unidad, sino que se pueda generar una lógica donde la política vuelva a los más importantes, los ecuatorianos, el pueblo que es quien tendrá que decidir su futuro y por lo cual se establece una lógica de que nosotros tomemos una posición de no postular, de resguardar, de generar un proceso de regeneración política y en función de ello postularnos de cara al 2025 que será el proceso que corresponde una vez concluya el mandato temporal de esta transición democrática. ¿Y cómo le garantiza, Creo, a la ciudadanía que esa decisión realmente responde a esas razones que usted acaba de exponer y que expuso antes el presidente de la República y no a la falta de respaldo que ya se evidenció en las seccionales y que los llevó incluso a cambiar anticipadamente la directiva del movimiento?
En lo que corresponde al cambio de nuestro movimiento es porque justamente hemos tomado la decisión trascendental, institucional, de pasar a ser un partido político, que no corresponde solo a cambiar el nombre de movimiento a partido, sino que sumamos con responsabilidad no solo las condicionantes que establece el Código de la Democracia, sino el cómo vamos a ampliar nuestra lógica política para poder llegar a las necesidades de los ecuatorianos. Y que además, dentro de este proceso, lo que viene ahora es encargarnos y dedicarnos a lo que el presidente ha dispuesto, que es fortalecer el trabajo de cerca a la ciudadanía durante estos 6 o 7 meses que restan del gobierno antes de que proceda un cambio institucional, para poder garantizar primero que los ciudadanos tengan una respuesta responsable sobre sus necesidades, sino también de cara a que recordemos que el pasado 17 de mayo se cesó en funciones a la Asamblea Nacional y ahora se puede gobernar sin que exista el impedimento de quienes no tenían un interés por el país. Retomamos el diálogo con Juan Fernando Flores. Juan Fernando, pese a lo expuesto, no son pocos quienes tienen la impresión de que a Creo le pasa lo mismo que a Leonidas Giza. Hoy ambos le tienen miedo a las urnas porque eso sería el fin de no pocos relatos. No es tener miedo a las urnas, estimado Lenin. La política se basa sobre las decisiones que se toman y la responsabilidad que se tiene que tener. Hay momentos donde tenemos que dar la cara y asumir la batuta de estos procesos, mientras que ahora estamos haciendo un llamado a que justamente de cara a que culmine el proceso de inscripción de candidatos, se pueda generar un punto de unidad. Distinto fuese si hubiésemos lanzado un candidato. Se habría dicho que nosotros estaríamos buscando generar un proceso de chimbar las elecciones, de generar una división. Pero si hemos dicho que el llamado es a la unidad, nosotros hemos sido los primeros que nos hemos desprendido en la política de que justamente seamos quienes participemos. Y no solo a la Presidencia de la República, sino incluso a la propia Asamblea Nacional, donde tenemos que tener legisladores que realmente representen con altura el primer poder del Estado y no se repita una Asamblea que lo único que buscó fue desconectarse del pueblo ecuatoriano y generar una desinstitucionalización en el Ecuador. Aquí el problema es de discursos, el problema no es de lo que dijeron al final, sino de lo que dijeron antes. Todo estaría bien si el presidente Lasso no hubiera insinuado que podría ser candidato. Todo estuviera bien si Esteban Bernal no decía que estaban a la espera de la respuesta del jefe de Estado. Si no hubieran dicho que estaban trabajando en la preparación de las listas de asambleístas, que ya no iban a hacer movimiento, sino partido, porque de esa manera tenían una institucionalidad diferente para participar en estas elecciones. Y resulta que de repente nada de lo dicho anteriormente vale y que mejor bajan la lámpara y que el último que salga pues apague la luz. Al contrario, estimado Lenin, nosotros teníamos que ser responsables con el país y si tenían los cuadros para que puedan asumir justamente estos roles en la Asamblea Nacional. Recordemos que debe culminar un proceso de diciembre del 2023 hasta mayo del 2025. Irresponsable de nuestra parte hubiese sido ni siquiera tener las opciones de quienes asuman estas candidaturas. Pero dentro del llamado de unidad, dentro del llamado a que sea el pueblo ecuatoriano quien decida, hemos sido responsables en justamente desprendernos de ello. Y en la política no se desaparece sino cuando se deje de ejercer justamente los procesos políticos. No nos verán en la papeleta, pero nos verán cercanos a la ciudadanía. No nos verán esta vez levantando una bandera sobre un candidato, pero sí nos verán levantando las necesidades que tienen los ciudadanos para responder a ellos, que son hoy los más importantes. Aquí el pueblo decide, y eso es lo fundamental. Una decisión que nunca se había tomado en este país fue tomada por el presidente Lasso en un acto no solo de institucionalización al disolver la Asamblea Nacional, sino que con el ejemplo dijimos, no participaremos, hacemos un llamado a la unidad, no permitamos que los que buscan justamente regresar para hacerle daño a este país lo hagan. Ahora queda que del sector político, de manera responsable, sean ellos quienes se unifiquen y sumen para el país. ¿Cómo sabemos, Juan Fernando, que Creo no será lo mismo que en su momento fue el Partido Unidad Republicana, el partido con el que llegó Sixto Durán Ballén al poder? Y resulta que esa organización, un año antes de que Sixto termine su mandato, pues el PUR ya estaba disuelto. Llegó a tener 12 legisladores y sin embargo fue flor de un día, de un periodo, mejor dicho. Ese es el espejo en el que muchos los están viendo hoy a ustedes reflejados. Porque el trabajo político no termina y, como lo mencionaba, en el instante en que se deja de trabajar por la gente es cuando se desaparece. Nuestra organización política no solo está en un proceso de transición que nos va a llevar a justamente constituir las directivas que tienen que ver con todo lo que es un partido político, sino que ya nuestros jóvenes están participando de manera activa para justamente ser los candidatos para el 2025, cuando tendremos que elegir no 137, sino 156 legisladores, de los cuales 80 deberán ser mujeres
mujeres encabezando justamente estas listas para garantizar no un tema de cuotas, sino una participación real de la mujer, que los jóvenes sean partícipes de estos procesos. Y eso, que pareciera ser algo mínimo, tiene que tener un proceso de construcción, porque uno justamente cosecha para poder tener algo que presentar. Pero eso ya tenía que haberse dado antes. Hoy le damos la oportunidad. Juan Fernando, eso se tenía que haber dado antes, no solamente en Creo, sino en todas las organizaciones políticas. Usted dice, ahora sí nos vamos a preparar y nos vamos a tomar este año y medio para hacer lo que debieron haber hecho siempre. Creo fue una organización política que se desarrolló con la intención de llevar a Guillermo Lasso a la primera magistratura. Eso ya lo cumplieron. Hoy, ¿cuál es el horizonte político de Creo? ¿Tienen alguno o se quedaron vacíos de objetivos? El horizonte político es construirnos en la organización política más grande de este país a través de la construcción no solo de una lógica de poder llegar a las elecciones venideras del 2025, sino justamente los procesos que tienen que ver en ese acercamiento territorial. Porque en el 25, el 27, el 29, el 33 y consecutivamente se tendrán que elegir justamente autoridades que tengan una lógica democrática, que es lo que hemos demostrado el día de hoy con las decisiones que se han tomado. ¿Por qué el desprendimiento político no puede ser visto como ello y no justamente como una intención de que la unidad se constituya? Hablábamos de que no existía una intención por parte del gobierno nacional de fortalecer la democracia. Dimos el ejemplo con este desprendimiento y el llamado a la unidad de las organizaciones políticas. Tenemos una Asamblea Nacional que tendrá que generar un proceso entre diciembre y mayo del 2025 para poder culminar una intención real donde no le pueden mentir a los electores, porque no es una intención donde durante 4 años, sino un periodo muy corto podrán ejecutar. Durante ese proceso, nuestra organización tiene que ir a un proceso justamente de reorganización, de refrescamiento de cuadros, de fortalecimiento de su estructura y presentar una propuesta clara en el 2025 que permita continuar con la democracia por encima de quienes quieren retornar a este país. ¿Y ustedes como organización política van a expresar su respaldo a alguno de los candidatos a la presidencia o van a guardar silencio porque en determinados momentos hay respaldos que no suman? Nuestros respaldos van a ser justamente a la ciudadanía y el pueblo, que es quien hoy tendrá que tomar las decisiones de cara al futuro que quiere. Nosotros hicimos el mayor acto de desprendimiento en el instante donde dejamos de participar y que no sea la excusa de que a raíz de nosotros no se puede generar la unidad o no se puede presentar una propuesta unificada para pero quienes no se mojan el poncho y no se definen y no dicen, hey, nosotros vamos a respaldar a tal o cual candidato. Eso hoy no va a pasar. Bueno, recordemos que en este momento hasta ahora no se sabe ni quién va ni quién no va. Hemos visto en las últimas horas que aparecen de repente algunos y otros se retiran. Creo que lo propicio es esperar primero a que concluya el proceso del 13 de junio. Pero lo fundamental aquí es que el llamado a la unidad se haga desde el ejemplo, se haga desde la realidad. Y nuevamente aprovechamos estos espacios para decirle a los precandidatos a la presidencia de la República, hay que decidir junto al pueblo ecuatoriano, democracia o autocracia. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer a este país? ¿Y por qué ustedes no son los que toman la batuta si justamente el llamado a la unidad se hace desde el ejemplo? Aquí lo que queda demostrado, Juan Fernando, es que no hubo estrategia política detrás de las decisiones que adoptó el presidente de la República. La muerte cruzada que tomó por sorpresa a todos también los sorprendió a ustedes y evidentemente no tuvieron capacidad de reacción. Se habla de que no ha existido nunca estrategia política en la intención de lo que se hace desde el gobierno nacional. Pero le recuerdo, estimado Lenin, que fueron 4 intentos para pretender destituir al presidente de la República y al final nunca se logró. El intento de desinstitucionalizar el país se buscó desde diferentes vertientes en la Asamblea Nacional y nunca se concretó. La intención de la muerte cruzada no fue una salida simplemente porque existía una posición u otra. La Asamblea Nacional, que en ese entonces estaba establecida, buscaba ahora lo que están buscando desde el Consejo de Participación Ciudadana, lo que se ha pretendido hacer en la persecución a la fiscal por otras instancias. Es decir, aquí la hoja de ruta que se pretendió ejercer desde una Asamblea Nacional desconectada del pueblo ecuatoriano, nosotros tomamos una definición de que no podía continuar. Se habla de que la estrategia no existía. Debo diferir sobre eso, porque aquí lo más importante ha sido defender la democracia. Y hoy en día la democracia regresa a los mandantes, los más importantes, el pueblo ecuatoriano. Juan Fernando Flores, asesor político del presidente de la República. Gracias, Juan Fernando, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.